Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un espacio de reflexión, nada más y nada menos que con el tema de desarrollar la buena actitud ante la vida. Es algo que se entrena. ¿Qué esperamos los padres de nuestros hijos? Yo creo que muchas cosas, pero entre ellas que sean buenas personas. Esto de ser buenas personas pues no es fácil, es una virtud. Y es la capacidad que tiene algo o alguien de producir un efecto positivo. Yo prefiero pensar que somos las personas quienes tenemos estas capacidades, pero también lo hacen los animales, las mascotas, las películas, nuestros hobbies, nuestra comida favorita, en fin, tienen la posibilidad de darnos este bienestar. Antes les expresaba lo preocupante que es de pronto darnos cuenta que nos estamos volviendo insensibles e inhumanos, porque muchas veces ya no llegamos a mostrar compasión por nosotros, incluso por los animales, por las mascotas, por la naturaleza, en fin, por el mundo en general. Y es que de verdad hay muchas cosas que nos están predisponiendo a sernos cada vez más insensibles. Cuando nos encontramos atravesando por un túnel, por una situación complicada, o por una serie de situaciones difíciles, parece que las desgracias no vienen solas. A veces hasta la gente hacemos comentarios algo así como que las desgracias no vienen solas. Tan solo pensemos en este momento la cantidad de personas que han perdido su trabajo, quienes han desgraciadamente tenido complicaciones para adquirir sus alimentos, para cuidar de su familia, sus ingresos, incluso la salud. ¿Cómo intentar vivir alegres o con buena actitud en este momento? En un entorno difícil donde de verdad parece que todo está en contra. Es aquí cuando estamos obligados a sacar de lo más profundo de nuestro ser la fuerza, ese motor que nos va a ayudar a movernos. A veces todo suena más fácil de lo que cuesta. Y de verdad, seguro muchos recordarán esa famosa película En busca de la felicidad. Y me parece el mejor ejemplo que puede ilustrar esta fuerza que vive dentro de cada uno de nosotros. A este personaje, bueno, le suceden una cantidad de cosas, bueno, la separación familiar, una crisis económica, la pérdida de su hogar, no tiene dónde dormir, busca y lucha con todas sus fuerzas la oportunidad de un trabajo, ¿no? Después de muchísimo esfuerzo y sacrificio, bueno, por fin lo logra, aunque de verdad se ve que es un trabajo muy largo y pues no lo vive solo. Yo creo que este hombre tenía la fuerte convicción de salir adelante y seguramente como muchas personas en muchos momentos nos hemos sentido derrotados, sin ganas de verdad de seguir luchando, pero definitivamente él tenía un motor muy grande que lo impulsaba cada día y era su hijo. A su hijo le tocó vivir con él todas estas situaciones y es una historia real, como muchas historias reales aquí en México. Me he percatado constantemente que detrás de todas estas historias de éxito, pues hay un común denominador en todas estas personas. Y es que ninguno se acostumbra a vivir dentro de lo malo, dentro del fracaso. Escuché una vez un consejo que me dieron, el cual decía así: ¿sabes qué es lo mejor de tocar fondo? Pues eso, que ya no puedes ir más abajo. Tu única opción es salir a flote, moverte de ahí y subir, salir adelante. Y justo en esto es donde está la diferencia de vivir con alegría y vivir enojado o triste. En ambas hay que enfrentarnos a una lucha. Se lucha para mantener la alegría o se lucha para mantener el enojo. Tú decides. La vida es simple, pero nos buscamos lo complicado. Muchas imágenes en internet, en las redes, nos ayudan a reflexionar en esto. Por ejemplo, en estos tiempos, si tienes trabajo, agradécelo, pues hay quienes no lo tienen. Si tienes una familia, agradécela, porque muchas personas están perdiéndola. Si tienes comida o un pan que llevarlo a tu boca,
pues también agradécelo. Hay quienes de verdad están encontrando muchas dificultades. Pero les hablaba de lo egoísta que a veces llegamos a ser. De pronto no vemos lo bueno. Buscamos cada vez más y más cosas. Y vamos por la vida soltando lo que tenemos y lo dejamos ir por tratar de buscar otra cosa. Lo que nos gustaría tener, lo que quisiéramos ser. Y a veces no solamente son objetos. Por ejemplo, un coche, una casa, incluso hasta personas. Lo que después nos aburre y bueno, pues lo soltamos y vamos por otra cosa. Como si fueran objetos o personas. O más bien, pues dañamos a las personas. Nos comportamos como un jugador de fútbol. Tenemos la pelota y la pateamos. Andamos pateando nuestra felicidad. Y no está mal el querer soltar algo para ir a buscar algo mejor. El problema es que no estamos disfrutando lo que tenemos y en cuanto tenemos algo estamos viendo la forma de deshacernos de lo que tenemos para buscar otra cosa. La diferencia está en hacer pequeñas cosas ordinarias en cosas extraordinarias. Hace tiempo tuve la fortuna de conocer a una persona así. El señor Paco limpiaba zapatos cerca de mi escuela, él era bolero. Y bueno, desde la mañana tú veías que tenía una pila de zapatos ya ahí formada. Y pues había una fila ahí de personas que estaban esperándolo. Y había otros, no era el único. Sin embargo, a él lo esperaba. Pues yo decía, bueno, o sea, que no tienen otra cosa que hacer en mi mundo atareado y correteado. Pues yo llegaba, le dejaba las cosas porque la verdad es que hacía un gran trabajo. Pero nunca me había tenido el tiempo de darme cuenta el por qué y cómo. Hasta que en una ocasión que salí tarde de trabajar, pues pasé por mis cosas y empezó a llover. Entonces me pidió que me sentara y estuve escuchando una gran conversación. Esta conversación, bueno, el señor hablaba de política, cultura, chistes, cantidad de cosas. Incluso compartía la forma en que había perdido a su esposa, un accidente que había tenido y por eso perdió también su trabajo. Y bueno, se percibía en él una gran calma y pues la verdad es que ahí entendí que este señor no solamente vivía en paz, tranquilo, sino que transmitía alegría. No es fácil de hacer. Y no solo lo transmitía en su persona, también en lo que hacía. Por eso es que era tan bueno en lo que él hacía. La pregunta es, ¿se puede aprender a ser optimista? Pero si sobran las razones para no serlo, ¿por qué no se nace siendo feliz? El nacimiento es una crisis donde somos sometidos pues a alguna separación, ¿no? Y hay llanto, porque pues es un trauma, ¿no? Separarnos de nuestra madre en la que hemos estado 9 meses calientitos y de repente nos dan hasta nalgadas y tenemos que aprender a respirar ante la vida. Lloramos por todo, porque tenemos hambre, porque tenemos sueño, porque nos enfermamos, porque nos sentimos mal. Y toda nuestra vida se trata de afrontar desafíos. La ciencia dice que sí. Estudios científicos dicen que existe la ciencia positiva. Que la gente lo aprende. Tu actitud se puede modificar y entrenar a lo largo de la vida. O sea que si estamos acostumbrados a ser malhumorados, a ser cascarrabias, pues no tenemos muy buenas noticias y no tenemos excusas. Se puede cambiar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la neurociencia, de la plasticidad cerebral? Pues podemos modificar, recalcular, redireccionar y ir de mejor forma. Pero ¿qué hacer cuando una cosa te sale mal 1 y 20,000 veces más? Recordar a nuestros queridos científicos. ¿Se acuerdan de Tomás Alva Edison? Ese chico travieso, latoso, que de verdad era un caos en la escuela y terminó estudiando en casa. Bueno, pues él respondiendo en una entrevista, que por cierto le recordaron que había cosechado casi 1000 intentos fallidos, él decía, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Luchar contra corriente. A veces hasta en contra de nuestra propia mente.
Nuestra propia mente se encarga de ser pesimista por naturaleza, a encontrar antes de todas las posibilidades todos los no y sembrarnos el miedo. ¿Y se acuerdan que hablábamos que el miedo en ocasiones nos llega a paralizar? Pues sí, así que definitivamente tenemos que enfrentar esta lucha. Y es una lucha diaria. Tomar en cuenta todas las posibilidades, porque de esta manera iremos con cautela y con cuidado. Definitivamente es una de nuestras defensas. Pero ante todo ser consciente de que es una elección, de todos los días. No es un programa que se cargue y se ejecute por sí solo, como las cosas que a veces llegamos a mecanizar. Aquí no, aquí nos va a requerir un gran esfuerzo. Y a partir de tanto esfuerzo, las cosas van cambiando, va cambiando tu manera de ser y empezamos a ser flexibles. No es fácil, no es simple, pero todo lo que cuesta vale la pena. En ningún momento la vida nos da las cosas fáciles. Todo lo que cuesta lo buscamos y lo valoramos. La vida nos da señales y nos advierte. Las oportunidades se van presentando y seguro en algún momento nos han retumbado estas palabras que dicen por ahí, ¿no? Las oportunidades se presentan en la vida una sola vez. Y si no las tomas, pues ya, bye, adiós. Qué feo. Esto nos llena de estrés a cualquiera. Las oportunidades se dan. Todo el tiempo se están presentando y si no, se crean, las podemos crear. Hay que aprender a tomar la vida y los errores con humor. Definitivamente no podemos estarnos lamentando por las cosas que no nos salieron. Hay personas que pese a las malas circunstancias hacen las cosas con alegría y se ríen de sus errores. Si no se puede regresar el tiempo, pues ¿qué más da? Seguir angustiado en lo que ya no se puede cambiar. Ojo, esto no quiere decir que podemos andar así como si nada. Hay de errores a errores, y los que se cometen con las personas simplemente se tienen que arreglar y se tienen que resolver, aunque pase el tiempo. Por eso es que en el caso de la crianza de los hijos es muy importante rectificar y redireccionar si en algún momento nos hemos equivocado. ¿Qué hacer con los jóvenes? Con ellos, por ejemplo, cuando no entran a la escuela que quieren, cuando no logran las calificaciones o un proyecto, quizá hacerse amigos o una pareja que tanto deseaban, pues piensan que ya no hay un futuro. Pierden la esperanza, el ánimo, se pierde todo. Cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes. Pasas a ser alguien común, con menos interés, con menos compromiso, con menos trabajo, cada vez un poco menos de ti. Y cuando te das cuenta ya no queda nada. Hablamos de estos adolescentes y de los jóvenes porque ellos pueden tener muchas formas de afrontar la vida. Por un lado, sienten que se comen el mundo a puños. Y por otro lado, tienden a ser pesimistas. Por eso, y esto sucede a cualquier edad también, nos llega a pasar también a los adultos. Hay que hacernos responsables de nuestro estado de ánimo y eso es algo que no nos enseñaron o no fuimos educados. Necesitamos automotivarnos. Y en el caso de los chicos, ellos a veces van con la idea de que su motivación viene de los otros, de lo que les dicen los otros, de la opinión que los otros tienen de ellos. Y necesitamos redireccionar esto, porque la motivación viene de uno, principalmente. Pues en ti está lo más importante. ¿Qué hacer cuando esto avanza o permanece por un largo tiempo? Definitivamente es necesario recurrir a los especialistas. ¿Qué quiere decir? Que en nosotros ya no hay las herramientas para lograr salir de esto por nuestros medios. Necesitamos apoyo. ¿Qué hacer cuando las cosas que hacemos simplemente son desagradables o no nos gustan? Hay algo que yo detesto terriblemente y es lavar los trastes. En serio, yo podría hacer casi cualquier cosa de quehaceres en la casa, pero los trastes no me gustan. Y bueno, pues últimamente he de decirles que he tenido que lavar muchos, creo que los que nunca he lavado en mi vida. Pero si algo he comprobado es que cuando hacemos las cosas de malas, todo nos sale mal, ¿sí o no? Por ejemplo,
se te cae un plato, lo avientas o se te rompe y pues ya lo tienes que estar recogiendo. Y cuando lo recoges, pues resulta que te cortas la mano y después, porque esto me pasó a mí, preparaba una ensalada y se me ocurrió exprimir los limones, se me olvidó de mi mano cortada y bueno, o sea, estaba súper enojada y parece que venían toda una cadena de situaciones desafortunadas, ¿no? Y que esto iba creciendo. ¿Cuánto lleva de ti esa emoción? ¿Qué pasa si en lugar de programarnos a que será una experiencia terrible, lo podemos hacer mejor y nos podemos ayudar? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a escuchar nuestra música, a poner un programa, a bailar incluso, a hacer uso de la imaginación, de las cosas que sí podríamos cambiar, que cambiaríamos. Y bueno, aquí viene un gran secreto de las queridas mamás, amas de casa. Normalmente ponen música para hacer los quehaceres. Ustedes ya se imaginarán por qué. La verdad es que aprendemos a disfrutar lo que hacemos. Es una gran responsabilidad educar a los menores. Debemos ayudarles a ver que lo mejor está en ellos. Encontrar el sentido de la vida no es nada fácil. Orientar a los adolescentes a buscar sus talentos, su vocación, ¿en dónde está? Definitivamente es una cuestión complicada. Ya hablábamos de las inteligencias y que algunos las desarrollan de manera natural, pero hay otros que a base de constancia las logran desarrollar. Y es importante preguntarnos en la vida, ¿qué hacemos bien? ¿Qué te apasiona? ¿Qué nos apasiona? ¿Y dónde lo puedes hacer? ¿Lo que harás puede ayudar a los demás? Cuando nos ganamos la vida con esto, fácilmente vemos las cosas con agrado más que como una obligación o como un disgusto. Poniendo un poquito de lado esto, regresemos a la parte de educar a nuestros hijos en este momento. Principalmente les hablaba de que necesitamos cambiar este chip. Queremos que nuestros hijos sean buenas personas. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues nada más ni nada menos que haciéndolos que sean personas educadas, personas amables. La amabilidad abre las puertas a toda persona. Nos gustaría que nuestros hijos sean queridos, ¿o no? Y aceptados en cualquier lugar a donde vayan. Pues esto no es sencillo, porque a veces, cuando los padres no estamos o faltamos, nuestros hijos son queridos y aceptados o por lo que tienen o por quienes eran sus padres. Pero una vez que ya no están, pues difícilmente pueden ser queridos y aceptados. Nosotros no tenemos la vida comprada y necesitamos enseñarles a nuestros hijos a ser valorados donde quiera que estén. Cuando haces algo bueno por los demás, te sientes bien. En cambio, cuando haces algo malo, definitivamente te sientes mal. Y no podemos acostumbrarnos a esto. Hay una frase muy apropiada que yo creo que todos conocemos y hemos aplicado. Y si no, deberíamos aplicarla. Trata a los demás mejor de lo que se merecen para que no se comporten peor de lo que son. Es decir, sacar lo mejor de las personas. Estamos acostumbrados a dar y recibir en medidas proporcionales. O sea, si tú me haces un favor, yo te lo devuelvo, pero hasta ahí. Esta frase, sin embargo, nos exige un cambio, un verdadero desarrollo de la paciencia y de la empatía para ser realmente una mejor persona. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes si ellos están enojados y nosotros intentamos imponernos también con enojo? Pues las cosas definitivamente no van a salir bien. Recordemos que al calor de las palabras podemos herir, podemos lastimar, y cuando el enojo se dispara, pues a veces no nos medimos. Y después, cuando ya pasa este proceso, pues nos sentimos mal de lo que hicimos. Lo que no podemos perder de vista es que nosotros estamos enseñando, que nosotros somos los adultos. Y no podemos perder el piso. ¿Cómo educar a los niños en la amabilidad? Pues es muy sencillo. Tan sencillo que a veces pasamos por alto dos pequeñas palabras que de verdad son favoritas en el kinder.
Y les decía que a veces tenemos que empezar con los chicos desde cero. El agradecer y el pedir las cosas por favor. Fíjense que a veces cuando los compañeros o nosotros les pasamos o les damos las cosas que ellos necesitan, pues muchas veces ni siquiera las gracias nos dan. No conocen este término. Dicen por ahí que la amabilidad es la riqueza de una sociedad y es cierto. En un mundo donde todo es rápido, donde vamos corriendo y perdemos observar muchas cosas, nos fijamos solo en lo superficial. Y estas cosas de gran valor las estamos dejando pasar por hecho, como si se fueran a aprender así de la nada. Y no, esto requiere también un entrenamiento. Ya decíamos que la educación requiere tiempo, una buena inversión de tiempo, tiempo de calidad. Es como las plantitas, que necesitan el sol, necesitan el agua, necesitan la tierra. Y si no tienen alguna de estas, pues lamentablemente se van a secar. Alimentar a nuestros hijos con muestras de cariño, con palabras de motivación, con el contacto físico, esos besos, esos abrazos, pues es aún más valioso que cualquier cosa física que pudieran tener, cualquier regalo. Nosotros le llamamos en el preescolar estos regalos del corazón. Y es que definitivamente los chicos no podemos andarles regalando cantidad de cosas, pero sí podemos enseñarles que pueden tener muestras de cariño con sus amigos. Actualmente, en los estudios reflejan que la medida de tiempo que pasamos en casa viendo televisión, pues va de 4 a 6 horas. Entonces, a veces, pues sí, estamos cansados, llegamos pues ya fastidiados del trabajo o tuvimos un día muy complicado y lo que queremos es distraernos, descansar, ¿no? Y pues nos sentamos frente a la televisión. Y queremos un tiempo fuera y la verdad es importante dárnoslo porque en este tiempo fuera podemos respirar, pensar, enfocarnos, como les decía, recargar pilas. Y es válido y necesario para todos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, incluso para nosotros los adultos. De lo contrario, si no lo hiciéramos, esa válvula de escape nunca se abre y en cualquier momento explotamos. Y a veces son pequeñas cositas las que nos hacen detonar. Quizá no fue el que nos contestara mal el chico, o que se rompiera algo en la casa, o que no estuvieran los deberes hechos. Quizá ya es un cúmulo de situaciones y de repente solamente es la gotita que riega el vaso. Lo más importante en la vida es que lo más importante realmente sea lo más importante. Suena un poquito enredada esta frase, pero la verdad es que valoramos las cosas cuando ya no están. Lamentablemente, cuando ya no están los chicos, cuando ya se fueron, ahí es cuando valoramos el tiempo que quisiéramos haber compartido con ellos. Y qué lástima, porque muchas veces nuestros chicos van creciendo y cuando son pequeños, bueno, se nos suben hasta por las barbas y quieren andar todo el tiempo pegados a nosotros. Y conforme van creciendo, pues se va viendo un distanciamiento completamente normal. Al final de cuentas, vamos siendo cada vez más independientes y cada vez más autónomos. Y esa es la idea, esa es la estrategia de la vida, darnos herramientas para poder solucionar la vida y afrontarla de manera independiente. Claro, necesitamos proveerlos de herramientas. Es un trabajo de uno a uno, de cada día. Es decir, que por 2, 3 hijos que lleguemos a tener, no es el mismo trabajo para todos. Cada quien tiene su carácter, su personalidad y sus propias habilidades. Entonces tenemos que armar toda una estrategia con cada uno de nuestros hijos y trabajar día a día con ellos. De verdad que a veces te darás cuenta que trabajas un día con uno y al otro día trabajas con otro y después lo que habías avanzado con uno tienes que regresarte y volver a trabajar. Pues así funciona. Es una espiral, pero en crecimiento. Poner aquellos valores y principios que queremos que gobiernen nuestra sociedad, pues tenemos que hacerlos en nuestra casa. Debemos empezar ya a producirlos en la escuela, en la calle, en todas partes. Me decía una querida maestra de la cual yo siempre les he hablado, no nos gusta el resultado, ¿verdad? Y yo me quedaba, bueno, ¿de qué hablas? En verdad no nos gusta el resultado que estamos viendo.
es que resulta que la sociedad es el resultado de tu familia, de mi familia, de la de él, de la de ella, la de todos. Y la suma es esto, es lo que tenemos. Y no es bonito, ¿verdad? Pues no, lamentablemente tenemos que regresar al origen de las cosas, la casa y la familia. Hay que cambiar poco a poco la forma en que fuimos educados. Por un lado, no siempre hay que ganar. A veces mantenemos esta presión con nuestros hijos porque quizá nosotros tuvimos esta presión. Buscar siempre ser los primeros, siempre ser los mejores, no siempre se logra. Siempre hay personas mejores que nosotros. Y es muy desgastante a veces. Y crea una obsesión, incluso ya en pequeños lo he visto, que a fuerzas tienen que ganar y si no, ya no participan. Incluso los mismos padres les evitan estas situaciones de exponerlos porque saben que van a sufrir, pero no se dan cuenta que en este sufrimiento hay un crecimiento. En cambio, no podemos andarle quitando y evadiendo todas las cosas porque no va a haber un crecimiento en la vida. Se valora el esfuerzo, lo que se ha hecho antes y lo que se ha hecho a partir de hoy. Lo que no se puede dejar de hacer es de luchar. Yo creo que ahí está la clave. Nada llega por cuestión de suerte. Se debe trabajar. ¿Podemos estar siempre contentos? No, es algo antinatural. La vida no es así. Nos muestra diferentes matices. Lo que sí es que podemos tener una buena actitud. Nunca se sabe cuándo se presentarán las oportunidades o cuándo van a mejorar las cosas a nuestro favor. Se deben hacer cambios para pensar las causas y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué estaba pensando? ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Hacer lo que tengo que hacer. Definitivamente en muchas cosas y en muchas ocasiones nos vamos a tener que enfrentar a esto. Al hacer lo que debemos hacer, y esto ya no tiene ninguna otra opción, tenemos que enfrentarnos, vivir lo que está sucediendo. A veces la tristeza queremos evitarla, ¿no? Porque no nos gusta sentirnos así, pero necesitamos vivirlo. Normalmente cuando perdemos a un familiar tenemos que encontrar este consuelo y a veces no nos llega tan fácilmente. Y tenemos que tener una etapa de duelo. Y para cada persona es distinta, no porque alguien diga, a mí me duró una semana, un año, 6 meses, tiene que ser dirigido así a todas las personas. Yo creo que cada quien tiene su propio proceso. Incluso cuando te enojas, se vale estar serio, se vale estar molesto, se vale incluso buscar un escape para esta tensión. Lo que no se vale es que a veces dañemos a las personas. Y podemos sentirnos enojados y debemos sentirnos enojados y podemos hacerle saber a la gente que estamos molestos por algo que nos ocurrió o algo que nos hicieron. El problema es saberlo resolver. ¿Qué hacer cuando las cosas no tienen solución? Si hay algo que no se puede resolver, nos va a traer mucho enojo y mucha frustración. Es importante deshacernos de ese lastre. De lo contrario, no vamos a poder avanzar. Nunca en la vida vamos a encontrar la serenidad ni la paz. ¿Y qué va a pasar? Que todo el tiempo estamos sumergidos en esa situación. Es que me hizo, es que me dijo. Ya pasaron 1000 años de esta situación. Incluso las personas ya no existen o ya no están cerca y seguimos ahí, estancados. No nos podemos enfocar en lo que sigue. ¿Les ha pasado que en muchas ocasiones tienen a una persona en esta situación y a veces vemos cómo se ahogan en un vaso de agua y quisiéramos ayudarles? Y les soltamos una serie de sermones y de palabras y el típico, échale ganas, ¿no? Como si fuera tan fácil. A veces el sentir empatía en las personas, yo creo que es lo mejor. ¿Se acuerdan que hablábamos de la escucha activa? El guardar silencio, el escuchar con los ojos, con el corazón y con la mente. Definitivamente esto nos hará mejores personas. En fin, desarrollar una buena actitud ante la vida no es fácil, no es sencillo, no hemos sido educados para ello. Obviamente si nosotros no lo hemos trabajado, nos será muy difícil trabajarlo en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos.
pero definitivamente se requiere un cambio en nosotros, un cambio en nuestra familia, un cambio en nuestra sociedad, un cambio de todos. Los quiero dejar con una reflexión. En esta ocasión vamos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, y ella decía algo muy bonito: no dejes que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. Pues tenemos un gran trabajo, una gran responsabilidad, pero primero con nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, afrontar la vida con la mejor actitud. Se vienen mejores tiempos, pero mientras eso llega, necesitamos trabajar en lo que tenemos aquí y ahora, en ver las grandezas y las bellezas de la vida que tenemos en este momento. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, definitivamente no sabemos en qué momento la vida nos va a sorprender. Que tengan una excelente tarde.